Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alberto Pérez García. Eh, el presente video lo titulo Filosofía General de la Naturaleza. Con base en los textos de Mariano Artigas y Edward May, he realizado este video para tratar de responder a las preguntas para la presente actividad, las cuales son las siguientes. ¿Cuáles son las características principales de la filosofía de la naturaleza? ¿En qué tanto esta disciplina es distinta a la filosofía de la ciencia? ¿Cuáles son los problemas y preguntas centrales a los que se aboca la filosofía de la naturaleza? ¿Qué presupuestos epistémicos son los que son tomados en cuenta cuando se hace filosofía de la naturaleza? ¿De qué manera puede ser dividida la naturaleza y cuáles son los parámetros utilizados para esta división? Comienzo con las maneras de dividir la naturaleza y los parámetros para esta división. Luego atenderé los presupuestos epistemológicos y después abordaré las diferencias de esta modalidad de filosofía con respecto a la filosofía de la ciencia. Concluyo con un breve comentario personal en el cual planteo mi postura ante este tema. Artigas argumenta que el caos total en la naturaleza es impensable y de hecho concluye que no puede existir. A lo sumo admite que existe un caos relativo, la cual describe como una situación con elevado grado de desorden. Pero aún en este desorden es posible hacer clasificaciones o divisiones. Cualquier división o agrupación parte del concepto cuasi trascendental de que existe un orden subyacente en el mundo. Asimismo, todo criterio de referencia se establece con respecto a algo. De esta manera se puede establecer de manera más o menos arbitraria distintos tipos de orden y diferentes grados de estructuración, ya sea que se siga un criterio espacial o un criterio temporal. Además, se pueden establecer pautas o patrones cuando se identifican estructuras que se repiten, ya sea como configuraciones de sistemas espaciales o como ritmos en procesos temporales. Todo enfocado en busca de regularidades en casos individuales. Este es el caso de las cosas materiales sin vida. También se pueden identificar componentes estructurados que operan de modo funcional, es decir, que cumplen una función o utilidad particular dentro de un sistema y que en conjunto le dan al sistema una significación o propiedad que los componentes por sí mismos no tienen. Y además no se puede obtener por la simple suma de sus cualidades. Este es el caso típico de los organismos vivientes. Gracias a la definición de regularidades y funcionalidades, es posible para la ciencia crear una cosmovisión rigurosa que incluye aspectos básicos de la naturaleza. Es posible identificar niveles de organización y orden. Por ejemplo, los componentes micro, como son los átomos y sus estructuras moleculares, los macro, como son los sistemas planetarios y estelares, y los biológicos, cuya sutileza sigue siendo estudiada. En todos los casos se puede hablar de estructuras simples, pero eficaces, que en su funcionalidad aumentan de complejidad, mostrando múltiples ramificaciones y subsistemas, además que se pueden detectar entre ellos niveles existentes de condiciones de continuidad, gradualidad y jerarquía. Paso ahora a tratar el tema de los supuestos epistemológicos con respecto al estudio de la naturaleza. Edward May define a la naturaleza como el conjunto de cosas corpóreas y los fenómenos a ellas vinculados. En este conjunto se puede hablar de procesos y de agentes. Lo interesante aquí, desde luego, es determinar hasta qué punto los objetos y fenómenos en la naturaleza son en sí o bien tienen un ser con respecto al sujeto que los conoce. Resolver o por lo menos determinar una postura fundamental, ya que de ello depende saber si la clasificación o división de la naturaleza es válida o bien es puramente arbitraria o incluso ilusoria. Entre los puntos de vista nociológicos se encuentra el empírico sensualista,
basado en representaciones matemáticas que buscan describir la conexión de las percepciones, entendidas como leyes naturales, útiles para entender la realidad de la naturaleza. A este punto de vista se suscriben los empiristas y los positivistas. Otro punto de vista es el realismo trascendental, el cual es una especie de ontología mediante la cual la ciencia investiga el mundo exterior real, los sustratos en y detrás del mundo sensible. Aquí las leyes de la naturaleza son entendidas como expresiones de las relaciones metafísicamente reales en y o más allá del mundo percibido. Tanto el empirismo sensualista como el realismo trascendental dejan sin resolver los fundamentos últimos de las proposiciones, así como los enunciados que rebasan el aquí y el ahora. Esto es, solo se abocan a la cosa concreta en el momento de la investigación. Se valen del principio de convergencia, que considera los resultados obtenidos por diferentes vías de investigación, dejando abierta la posibilidad de múltiples explicaciones de los mismos resultados. También aplican a la axiomatización, que consiste en construir sistemas de relaciones en los cuales se define cada correlato o elemento del sistema y se relaciona con otros según reglas tautológicas de transformación dentro de un campo o margen de error. Otro punto de vista es el sensual idealista. Aquí se postula que la cosa en sí no puede ser conocida, ya que entre la cosa y el sujeto cognoscente siempre media su facultad de percepción y conocimiento. Esta postura, iniciada por Manuel Kant, por supuesto, deja el tema de la determinación de la realidad casi enteramente en el sujeto y su capacidad de racionalizar el objeto. El problema, según demostró Poincaré con esta opinión, es que otros resultados pueden ser interpretados de distinta manera y llegar todos a conclusiones válidas. Concluye que por esta vía los sistemas y los principios fundamentales son meras fijaciones convencionales. Dingler también rechaza el sensualismo, pero argumentando que la realidad no reflexionada es de carácter metafísico, en tanto que el resultado de la reflexión consiste en estructuras racionales que no son metafísicas y hacen uso de métodos prelógicos que tienen influencia en el resultado de la investigación. En el punto de vista idealista, realista, por otro lado, admite como evidencia de ciertos principios fundamentales las leyes del pensamiento y las aplica a las leyes del ser, con lo cual se pretende garantizar su validez absoluta. Plessner, por ejemplo, argumenta la objetividad como la realidad del aspecto de las cosas, entendiéndola como la verdad de la faz de la tierra. En este sentido, las cualidades evidentes son los modos como la materia puede ser objeto real para una conciencia. Aquí, por supuesto, queda pendiente de determinar si la evidencia utilizada es suficiente para emitir un juicio objetivo. Por ejemplo, es evidente que el Sol se mueve alrededor del mundo, lo cual, obviamente, esto no es cierto en la realidad. Otro enfoque es la ontología crítica de Hartmann, quien propone una analítica categorial que apunta al ser como algo más que una mera conciencia subjetiva. La fenomenología de Edmund Husserl y Heidegger, y luego la ontología de Heidegger, propone estudiar al ser como cosa cuya esencia es la existencia. Esto es, que una cosa no puede ser si antes no existe. Es algo así como un regreso al realismo, pero desde un enfoque que atiende primordialmente el modo de ser de las cosas en el mundo. Esto permite estudiar la naturaleza bajo una nueva luz, enfocada más a la manera de cómo las cosas se manifiestan ante el observador. Ante tantos y tan variados puntos de vista,
Karl Popper, de manera bastante pesimista, concluye que la ciencia no constituye ningún saber, puesto que no puede alcanzar ni la verdad ni la probabilidad. Paso ahora a mencionar algunas diferencias fundamentales entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la naturaleza. Según May, la filosofía de la naturaleza se ocupa de construir imágenes metafísicas del mundo. Investiga por separado el objeto y el sujeto, no obstante que en la realidad la conciencia del cognoscente está tan presente como el objeto de conocimiento. Si bien se atiene a la ciencia, la filosofía de la naturaleza mantiene abierta la investigación de los fundamentos, manteniendo una postura crítica y abierta a todas las posibilidades, evitando en todo momento cualquier dogmatismo positivo o negativo. Sobre el tema, Artigas opina que la filosofía de la naturaleza reflexiona acerca del orden natural, la posibilidad del desorden y hace un examen previo de sus características reales, buscando la unidad en la diversidad. Con respecto a la filosofía de la ciencia, considero que parte de una ingenuidad realista, puesto que supone sin sospecha alguna la existencia de un objeto de estudio. Procede entonces a estudiar los presupuestos lógicos, teleológicos y éticos de la actividad científica en sí, sin entrar al estudio del objeto de investigación de la ciencia. Esto quiere decir que el objeto de investigación de la filosofía de la ciencia es la ciencia misma y no lo que la ciencia busca conocer, en este caso la naturaleza. Concluyo esta presentación comentando que la filosofía de la naturaleza puede valerse, como de hecho así ha sido, tanto de los puntos de vista realista e idealista, sensibles, racionales, ontológicos y epistemológicos. Las reflexiones y los conocimientos resultantes no necesariamente deben ser excluyentes, tal como es posible, no es posible entender al hombre desde posturas estrictamente orgánicas o estrictamente espirituales. Así la naturaleza puede ser más accesible al conocimiento humano por medio de diversos puntos de vista, ninguna de ellas poseedora de la verdad definitiva en el contexto general. Hemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que cualquier investigación sobre la naturaleza nos presenta evidencias en sentido ontológico que han de ser interpretadas racionalmente en sentido nociológico. Un ejemplo de esto son los llamados juicios objetivos. Decir entonces que la naturaleza puede ser conocida objetivamente, tal como es y sin juicios esencialmente subjetivos, es en realidad un absurdo en el que la ciencia tiene que rectificar. Lo mismo ocurre si se piensa en la naturaleza como mera representación subjetiva y considera al objeto simplemente como un punto de referencia. Este también es un absurdo, donde la filosofía tiene una tarea pendiente. En su tarea de pensar el mundo, la filosofía parece haberse concentrado en pensar su manera de pensar el mundo y se ha olvidado del mundo, el cual, por cierto, aún necesita ser pensado. Hasta aquí mi aportación. Agradezco sus amables comentarios. Que tengan un bonito día. Hasta luego.